Hoy nos toca criterios de decisión, ¿sí? Y recordando un poquito lo que vimos en su momento, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de ámbito de decisión y hablamos de las probabilidades objetivas y subjetivas, en algún momento dijimos, bueno, puede que no tengamos chances de estimar las probabilidades ni objetivas ni subjetivamente, con lo cual, si sabemos cuáles son las variables y sus niveles, de alguna forma vamos a tener que tomar la decisión, ¿sí? Y bueno, y hoy vamos a ver cuáles son esas formas, ¿no? Los criterios que vamos a estar aplicando, que son 5, ahora vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos y lo vamos a ver de, como siempre, de menor a mayor dificultad. Los criterios los vamos a aplicar siempre que desconozcamos al menos dos niveles de una variable, ¿no? Por ejemplo, podemos tener toda la decisión. En este caso, en el primero, tenemos tres variables y solo desconocemos uno, que sería n1 y n2. Lo aplicaríamos, en ese caso, sobre esa variable. En el segundo caso, en toda la decisión no tenemos probabilidades, con lo cual lo deberíamos aplicar en toda la decisión, o sea, en las tres variables. Y en el tercer caso, que está acá abajo, y está hecho a propósito con una matriz, porque esto lo podemos aplicar tanto en árbol como en matriz, lo aplicamos sobre dos de los tres niveles de la variable, ¿sí? Con lo cual, desde aplicarlo en dos niveles, aplicarlo en una variable o en más variables, esto lo podemos hacer siempre, ¿sí? Cuando no tenemos probabilidad, ni objetiva ni subjetiva, vamos a aplicar uno de estos criterios, dependiendo del caso, en alguno de los niveles o en una variable, en la totalidad de la variable o en toda la decisión, lo que fuese. Lo que nunca podemos hacer, como siempre, que hablábamos de no podemos reemplazar una probabilidad subjetiva por una objetiva para no estar en una situación de incertidumbre peor. Lo mismo, no podemos reemplazar ninguna probabilidad por criterios. ¿Sí? Si yo acá, en este caso, tengo probabilidad, no puedo decir que esto no existe y aplicar criterios sobre esta variable. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver igual cómo se resuelve todo esto, cómo se aplica y demás. Pero desde lo conceptual, tiene que ver con esto. En donde yo tengo probabilidades, las voy a usar siempre. Solo voy a aplicar criterios en aquellos niveles de las variables donde yo desconozca su probabilidad y ni siquiera la pueda estimar subjetivamente. ¿Sí? Miren, ahí voy con las preguntas. Juan Cruz, ¿se aplica cuando se desconocen los niveles de variables o cuando se desconocen las probabilidades? No, las probabilidades. Sí o sí, volvemos a esta parte, ¿no? Sí o sí, nosotros vamos a trabajar acá. Todos nuestros casos van a estar acá. Perdón, que se me fue. Hoy el pulso no me ayudó. ¿Sí? Vamos a estar acá. En cualquiera de estos casos nos podemos encontrar. Con lo cual, los niveles los vamos a saber siempre, ¿sí? Obviamente las variables también. Variables y niveles los vamos a tener siempre. Y si no hay, es porque está esa alternativa en certeza que a veces nos pasa, pero alguna debería tener alguna variable. Entonces, siempre en todo lo que veamos, vamos a tener variables, vamos a definir los niveles, y el asunto está, vamos a cambiar el color, el asunto está acá, ¿no? Tipo de probabilidades. Si es objetiva o subjetiva, obviamente no lo voy a aplicar, porque ya la tengo, y no la puedo reemplazar por una peor incertidumbre. Entonces, solamente cuando desconozca los niveles, las probabilidades, los niveles de la variable, ahí voy a aplicar uno de estos criterios. ¿Sí? Gracias por la pregunta, porque a veces en la costumbre, capaz que digo niveles de la variable y en realidad estoy hablando siempre de probabilidades. Cuando hablamos de desconocer y aplicar criterios, tiene que ver con probabilidades, ¿sí? Y como no tengo probabilidades, justamente aplico un criterio. No es que estoy asignando probabilidades, ¿sí? Simplemente es un método para poder resolver y tomar una decisión. Alejandra, siempre que se desconocen las probabilidades de al menos dos niveles de una
alternativa. Momento, vamos a reacomodar eso, que a veces yo también me reacomodo. Acá. O se desconocen las probabilidades de un nivel de dos variables. Sí, dos niveles. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Fíjense acá, ¿no? En este caso. En este caso, desconozco al menos dos niveles de la variable, ¿no? No tengo probabilidades. Acá lo puedo aplicar. Acá lo mismo. De los tres niveles hay dos que desconozco, porque si yo desconozco uno solo, si esto es 0,7, no tengo nada que hacer que decir, bueno, si esto es 0,7, esto es 0,3. Entonces, al menos tengo que desconocer dos niveles, ¿no? Y si eso tampoco lo desconozco, exacto, Juan Cruz, lo sacaría por diferencia. Y si este es 0,6 yo desconozco, voy a aplicar criterios en estos tres niveles. ¿Sí? En este caso, siempre lo hacemos por variable. Acá deberíamos hacer uno, acá deberíamos hacer otro, y acá deberíamos hacer otro. ¿Sí? Ahora vamos a ver igual cómo funciona cada uno y demás. ¿Sí? Pero desde lo conceptual es esto. Lo aplico en aquellos niveles donde yo no conozco la probabilidad ni objetiva, ni la puedo estimar subjetivamente. Entonces, en estos casos, yo voy a aplicar criterios. Sofía, voy a aplicar criterios donde no conozco las probabilidades y ni siquiera las puedo aplicar exactamente. Eso mismo. ¿Sí? Si yo no hay forma objetiva ni subjetivamente de que tenga una probabilidad en algún nivel, no tengo ni idea cuál es la probabilidad de que pase N1 y N2. Bueno, entonces ahí voy a aplicar criterios. ¿Sí? A ver si había alguna más pregunta. Creo que Alejandra te contesté. Si no quedó claro, avísame. Bien. Entonces, vamos a arrancar con los criterios. Estos son los 5 que les hablaba. Cada uno obviamente tiene una resolución diferente. Y ahora arranquemos de a uno. El primero se llama razón no suficiente o comúnmente conocido como criterio de Laplace. ¿Qué es lo que dice este criterio? Que no tiene razón alguna para asignar mayor probabilidad a un nivel que a otro. Por lo tanto, todos los niveles de mi variable van a tener la misma probabilidad, ¿no? Van a ser equiprobables. Entonces, si yo tuviese que resolver esta matriz, no tengo probabilidad objetiva ni subjetiva y aplico Laplace. ¿Qué probabilidades pondría para resolver esto, ¿no? Que de vuelta, no es que estoy aplicando probabilidades, sino que estoy explicando como si fuesen probabilidades para poder resolver. Melina Macarena 0,25. Alejandro, sería como tirar una moneda, y en este caso tenés 4 estados, ¿sí? 4 niveles vendría a ser. En ese caso sería distinto. Entiendo, capaz te referís a que todo puede pasar exactamente igual, que es equiprobable, como la moneda, en ese caso, sí. Bien, como bien dijeron todos, 1 dividido 4 y demás, 0,25 cada uno. Sofía, los niveles, en este caso, son los de las variables. Acá tenemos una sola variable, como les dije, vamos de menos a más. Arrancamos con una variable. Si después vemos qué pasa cuando hay más de una variable y cuando hay alguna probabilidad en el medio y demás. ¿Sí? Pero vamos de a poco. En este caso, niveles y estados son exactamente lo mismo porque solo tengo una variable de 4 niveles. ¿Sí? Con lo cual también voy a tener 4 estados. Florencia. Sí. Lo que dice este criterio es que no hay razón alguna para que yo asigne mayor probabilidad, creo que en el libro dice a un evento, mayor probabilidad de un evento que a otro. ¿Sí? Es decir, que a un nivel no tengo ninguna forma de decir por qué, ni justificativo para decir, bueno, N1 en lugar de 0,25 es 0,30 y el resto es menos. Como no tengo ningún motivo, ninguna razón suficiente, que de ahí sale el nombre, bueno, a todo le aplico la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? En este caso, hago 1 dividido 4 y tengo el 0,25. Obviamente, si fuesen 3, sería 1 dividido 3 y demás, ¿no? Todos los niveles
en los cuales yo desconozca la probabilidad, van a tener la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? En este caso son los 4. Después veremos qué pasa con más información. La forma de resolverlo es la misma de siempre. 9 por 0,25, más 4 por 0,25, más 2 por 0,25, más 12 por 0,25. Saco el resultado esperado de todo y elijo el mayor, como siempre. Hasta acá, la única diferencia es cómo le asignamos las probabilidades a cada nivel. ¿Sí? El resto es exactamente igual. Juan Cruz, y si conozco una probabilidad, divido la diferencia con 1 por los niveles que desconozco, ¿no? Sí, ahora lo vamos a ver igual. Vamos por partes. ¿Sí? Veamos todo sin ese dato y después le vamos a agregar más dificultad. Alejandro, con la moneda me refería que era 0,505. Esa razón es porque yo lo creo así o hay alguna pauta objetiva para definirlo de esa manera. Todos los criterios que veamos se van a hacer, esta es la parte que yo les decía de la meta decisión, no es una meta decisión. Cuando no tenga probabilidad, bueno, cada uno definirá qué criterio utilizar en base a conocimiento, poco conocimiento que cada uno tenga o subjetivamente querrá aplicar. Una aclaración, volviendo un segundito para atrás, ya que vimos este. Nosotros, por una cuestión de simplificar los ejercicios, cuando digamos, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿no? Que tengo 3 variables y ninguna tiene probabilidad y tengo que aplicar criterios, ¿sí? En este caso vamos a decir, y seguramente les indiquemos, bueno, de alguna forma u otra, más subjetiva o más directa, apliquen tal criterio. Y ese criterio lo vamos a aplicar en toda la decisión, en aquellas variables, obviamente, que desconozcamos las probabilidades. Si tienen probabilidad, no. Y si no decimos nada, ustedes pueden elegir. Pero siempre vamos a aplicar el mismo criterio para toda la decisión de vuelta en aquellos casos que la aplicaremos, ¿no? En este caso aplicaríamos en las 3 variables, en este solamente en una, pero siempre va a ser el mismo. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Yo podría decir, para tal variable aplico un criterio y para tal otra aplico otro criterio, porque es posible, ¿sí? Pero esto es simplemente para que entiendan, ¿no? Nosotros, para simplificarlo, vamos a usar siempre el mismo criterio en la decisión para todas las variables que requieran usar criterios. Igual ahora, cuando veamos otros, van a entender un poquito el porqué. Melina, si este es el más usado, sí. Suele ser el más usado por... Todavía no entiendo por qué. ¿No? Suele ser el más usado por los alumnos. Punto. No sé si es el que yo usaría, pero una vez que aprendan los otros, para mí hay otros que son muchísimos más rápidos a la hora del tiempo. Si estamos hablando simplemente de ser eficientes en la hora del examen, ¿no? Hay otros que para mí son mucho más expeditivos, pero bueno, después está lo que queramos evaluar y, por otro lado, lo que ustedes quieran resolver y que se sientan más cómodos. Cualquiera de estos criterios, si ustedes pueden elegir, elijan el que se sienten más cómodos, y si se sienten más cómodos utilizando este, está perfecto, no hay ningún problema. Bien, entonces, pasamos el primero. Y todo esto, obviamente, como les dije, lo podemos hacer en árbol, en matriz, es exactamente lo mismo. En este caso, era lo que hablábamos antes, si tengo una variable de 3 niveles y no tengo probabilidad de ninguno, bueno, lo divido y todos los niveles tienen la misma probabilidad de ocurrencia. La resolución sigue siendo exactamente igual y siempre elijo el de mayor resultado esperado. Pasamos al segundo. Me frenan cuando quieran, las veces que quieran. Optimismo absoluto. ¿Qué es lo que dice este criterio? Que si bien yo desconozco
lo que me va a pasar en mi variable, en mi universo, siempre voy a considerar que me va a pasar lo mejor. ¿Sí? Sería como esa persona optimista que siempre cree que le va a pasar lo mejor, ¿no? El optimista de, no, hoy vamos a ganar, por más que no. Aquella persona que, no, quédate tranquilo que esto se aprueba fácil. Pero la persona más optimista que ustedes conozcan aplicaría esto. ¿Qué es lo que dice entonces? De todo lo que yo no sé, yo considero que me va a pasar lo mejor. Entonces, si voy por ese uno, ¿qué es lo mejor que me podría pasar? Bien. Me encantó que hayan contestado N4 y no 12. Me encantó. Entonces, exactamente, porque ¿qué me puede pasar? N4. Su resultado va a ser 12, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si yo voy por ese 1, como no tengo forma de estimar probabilidades ni objetiva ni subjetivamente, bueno, considero que me va a pasar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Que yo gane 12. ¿Sí? Porque se va a dar, asumo que se va a dar N4. Si voy por ese 2, lo mismo, ¿no? ¿Qué sería lo mejor que me puede pasar? Que se dé N4 y que gane 14. Y si voy por ese 3, ¿qué es lo mejor que me podría pasar? Exactamente, que se dé N2 y ganar 9. Entre ganar 12, ganar 14 y ganar 9, ¿qué alternativa elijo? Bien, clarísimo, ¿no? Entonces, optimista absoluto, de todo lo que yo desconozco, elijo lo mejor y obviamente el resultado esperado voy a elegir el más alto. Esto es siempre, ¿sí? Por eso digo, cuando dicen cuál es el que más se aplica, en este caso les digo, se aplica, el que más utilizan es Laplace, pero para mí este es mucho más fácil de resolver, no tenemos que hacer cuentas y demás. Entonces, eh, después definan ustedes cuál es el que más les gusta, si es que pueden elegir. Seguimos. Pesimista o pesimismo absoluto. ¿Sí? Este, obviamente, es todo lo contrario del que vimos recién. En este criterio vamos a decir, bueno, por las dudas, pensemos que siempre nos va a pasar la peor. Entonces, siempre estoy cubierto. Y en definitiva, si siempre considero que me va a pasar lo peor, si me pasa algo mejor, son buenas noticias al final de la historia. Entonces, si yo voy por ese uno, ¿qué es lo peor que me podría pasar? N3, ¿no? Exacto. Y ganaría 2. En ese 2, lo peor que me podría pasar sería N1, exactamente, ¿no? Y gano 0. Y en ese 3, lo peor que me podría pasar también es N1 y gano 2. ¿Qué hacemos ahora? El resultado esperado. ¿Por qué alternativa vamos? S2, S2. Alejandro pregunta, ¿el mejor? ¿Qué dijimos del resultado esperado? En cualquier resultado esperado, ¿qué debemos hacer? Siempre tiene que ser el más alto, elegir el mayor, exacto. Entonces, S2 no lo deberíamos elegir. Florencia depende. ¿De qué depende? Mientras te contesto, Melina. Probabilidades no se pone nada, ¿sí? Pues de vuelta. Y ojo con esto, que es una cuestión técnica. No estamos aplicando probabilidades. ¿Sí? Es un método para resolver cuando no tenemos probabilidades. ¿Sí? El problema es que cuando vimos el de Laplace, como divide todo en la misma probabilidad de ocurrencia, asumimos que son probabilidades. Pero tengan en cuenta que cuando aplico criterios es porque justamente no tengo probabilidades y es un mecanismo para tomar una decisión. ¿Sí? Alejandro, ahí te contesto. Florencia, si mi objetivo es minimizar pérdidas, entiendo a dónde vas. Igualmente el resultado esperado va a ser el mayor, ¿no?
porque si pierdo 2, supongamos que estos son pérdidas, ¿sí? Sí. Y esto sería que pierdo 2, esto que no pierdo nada, esto que pierde 2. El resultado esperado sigue siendo el mayor. El mayor es que no pierda nada, y en ese caso será ese 2, si estos fuesen todos pérdidas, ¿sí? Pero siempre es el mayor. Quédate tranquila que pasa todos los cuatrimestres, es la misma consulta, ¿sí? Pero siempre el resultado esperado es el mayor. 0 menos 2 está abajo, más 2 está arriba. Siempre elijo el mayor. Es como con una, Franco, es con una empresa, hay incertidumbre y deciden plantear el peor escenario posible para estar preparados para lo peor. Exacto, se usa muchísimo, Franco, en las empresas. Yo también lo uso porque tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, pensemos, si pasa lo peor, ¿cómo estamos parados? Y ahí a veces te quedas tranquilo. Si en lo peor estás bien, el resto ya respiras más tranquilo. Bien, Macarena. Ahora vemos, ¿no? Debería ser entre C1 y S2. Ahí Melina aclara. Si tengo empate, me fijo lo segundo peor que puede pasar. Ah, es una pregunta. Bien, exactamente. En este caso, resultado esperado, S1 y S3 son iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, de poder hacerlo, porque no siempre podemos, deberíamos repetir el procedimiento, ¿sí? Obviamente descartando estos dos valores que ya usamos. S2 en este caso ya queda descartada, porque ya sabemos que no es la mejor, ¿no? La mejor de los peores vendría a ser. Entonces, ya usamos el 2 para cada uno. ¿Cuál es lo peor que le sigue a ese 1? N2, exactamente, que es 4. Y a ese 3, lo peor que le sigue es N4, que también es 4, con lo cual seguimos en el mismo problema. Lo volvemos a repetir, siempre y cuando podamos. Ahora podemos hacerlo. Alejandro, vuelvo. Vamos de vuelta. Dame un segundo que a veces cuando uso las flechitas se me va el chat. Ahí está. Vamos. Florencia, no, S2 justamente es la que descartamos. S2 sabemos que no es, ¿sí? Alejandro, en principio está claro, tenés resultado esperado 2, 0, elegimos en este caso lo peor, lo peor, nos dio 2, 0, 2, y dijimos, bueno, S1 y S3 por ahora están empatados y son mejores que S2, porque si S2 nos hubiese dado 3, elegiríamos S2, pero no es el caso, ¿sí? Entonces lo que hacemos, ahí como dice Florencia, ahora que tenemos que desempatar entre S1 y S3, seguimos con el procedimiento, no lo volvemos a repetir. Y lo que dijimos, bueno, el 2 ya lo usamos, que fue lo peor. Ya lo usamos acá. Resultado esperado 2, 2, ya está. ¿Qué es lo peor que le sigue a esto para cada uno? Claro, Romina. Y empatamos de vuelta, ¿no? Usamos el 4 y el 4, que es lo peor en cada caso. Recuerden, ese 2 ya no participa. Entonces lo volvemos a repetir. Y así hasta que haya un ganador. Si en el caso que hubiese terminado acá, bueno, sí puedo decir, me es exactamente lo mismo elegir entre ese 1 y ese 3. Pero todavía puedo seguir. Para ese 1 me queda 9 y 12, lo peor va a ser 9, y para ese 3 me queda 9 y 5, lo peor va a ser 5, y ahora sí ya puedo decir que voy a ir por ese 1. ¿Sí? Esto no les va a pasar muy seguido, pero sepan que si les pasa y que hay igualdad en resultado esperado, tienen que repetir el procedimiento en el caso que puedan. Y si no pueden, dirán, bueno, me es exactamente lo mismo ir por ese 1 o por ese 3 en este caso, ¿no? Como el ejemplo. Florencia sí. En optimismo absoluto pasa exactamente lo mismo. En Laplace no lo podemos hacer, está claro, porque no hay forma de volver a repetirlo, ¿sí? Pero en todo lo que podamos, lo podemos repetir. Ahora el próximo que viene también los podemos hacer, ¿sí? Solo en Laplace
en principio no los podríamos repetir. En el resto dependerá cuántos niveles yo no tenga incertidumbre para poder aplicarlo, ¿no? Si en alguno de estos hubiese una probabilidad, ya lo vamos a ver en unos minutos, ahí yo no lo aplico, ¿sí? Bien, estamos hasta acá. Laplace, optimista absoluto, pesimista absoluto, como que tenemos un promedio de todo. Lo mejor, lo peor, vamos a ir a algo intermedio ahora, que es el optimismo relativo. Y es intermedio, ¿por qué? Porque va a agarrar el mejor y el peor resultado de mis niveles, ¿sí? Es la variable, cuál es el peor y cuál es el mejor, por eso digo que es como un intermedio de lo que hicimos recién, y le va a aplicar algo que es muy subjetivo y que se llama coeficiente de optimismo. ¿Sí? En este caso, es un dato que tiene que estar dado, o es un dato que puede subjetivamente estimar el decisor, es decir, quiero tomar lo peor y lo mejor, pero considero lo mejor tanta probabilidad. En este caso estoy asumiendo 60%, podría ser cualquier otro número, ¿sí? Simplemente es un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle este coeficiente de optimismo al mejor de los resultados y al peor el complemento. Por lo tanto, 0,6 va a ser para el mejor y 0,4 para el peor. Y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? En S1 tenemos, acá, agarro el color. El peor es 2 y el mejor es 12. Fíjense, el mejor está por 0,6, el peor por 0,4. ¿Sí? Esto es lo que hacemos en todos los casos. Es agarrar el mejor y el peor y multiplicarlo por el coeficiente de optimismo y por su complemento. Por eso digo que es un intermedio del anterior, porque toma los dos extremos. Y en este caso da 8. Igual chequeen cualquier cosa los resultados, que me puedo equivocar. En S2, Eliana, sí, el te lo ha denunciado, exacto, Alejandra lo mismo, el enunciado lo van a tener en este caso, y si no, si le dicen aplica optimismo relativo y no tienen el coeficiente, o el alfa, exactamente, lo aplican ustedes. Para ustedes será el 0,7, 0,8, no hay ningún problema en eso. Sofía, sí, siempre los dos extremos. El más grande de los números y el más chico. ¿Sí? Fíjate acá, en S2, lo mismo. El más grande es 14 y lo aplico por 0,6, y el más chico es 0 y lo aplico por 0,4. En este caso da 8,4. Para S3 sería exactamente lo mismo. El más grande por 0,6 y el más chico, que es 2, por 0,4. ¿Sí? Alejandro, exactamente, por eso dije que era como un promedio de los dos anteriores, entre el optimismo absoluto y el pesimismo absoluto. ¿Por qué? Porque toma los dos y aplica un promedio entre comillas, porque hace 0,6, 0,4, 0,7 y 0,3, depende del coeficiente de optimismo, no es un promedio en sí, pero sí saca una especie de promedio entre lo mejor y lo peor, ¿sí? Tiene que ver mucho también el coeficiente de optimismo que utilicemos para eso. En definitiva, como siempre acá, tenemos que elegir el mayor resultado esperado. Y en el caso de que, en este caso, no sucedió, pero que sucede un empate, fíjense que todavía nos quedan 2 para aplicarlo. No lo podríamos volver a replicar una vez más. Después ya no tenemos más valores para utilizarlo. Estamos hasta acá, así nos metemos en el último y después le agregamos más dificultad. Sofía, si fuesen 3 niveles ya no lo podría aplicar, ¿sí? Porque ya usé 2 de los 3 para poder desempatarlo. Necesito 2 más y no lo puedo utilizar, con lo cual no desempato y digo, por este criterio, elegiría entre, en este caso supongamos que S1 y S2 son iguales, entre S1 y S2 me es indistinto uno que otro, ¿sí?
con este criterio no tengo razón suficiente para elegir una alternativa, pero elegiría entre estas dos. ¿Sí? No puedes desempatar si no tenés los valores suficientes para poder replicar el procedimiento. ¿Sí? Si esto no existiera, solo lo puedes aplicar una vez. ¿Sí? O cualquiera de los niveles que no exista. Recuerden, lo estoy haciendo en matriz porque es mucho más visual entender este efecto y cuando tengo, pero es exactamente lo mismo en árbol. ¿Sí? Y hay un ejercicio de la guía que dice criterios en árbol, resuélvalo en árbol, porque está para eso. Yo sé que parece muy obvio, pero no nos sucede en los cuatrimestres. Lo aclaro por las dudas. Bien, estamos hasta acá y paso al último. Melina, sí, tienen un ejercicio de criterios para hacer. Sí, está matrices y tienen criterios. Si hicieron árbol solo, tienen un ejercicio de matrices y tienen ejercicio de criterios para el lunes. Y recuerden que a partir de ahora, criterios es parte de nuestra vida, con lo cual cualquier ejercicio que tengan de árbol o matriz, si desconocen las probabilidades, ya tienen forma de resolverlo. Vamos al último. Matriz de aflicción o Savage. Antes, Sofía. Y me salté a Sol. Sol, alfa es el coeficiente de optimismo, exactamente. Sí. Sofía, no. En un ejemplo, el 0,6 puede ser cualquier número. ¿Sí? Dependerá del decisor. Yo creo que el optimismo en esta variable es de un 0,8, 0,81, el que fuese. ¿Sí? No tendría sentido que sea 0,5 y 0,5, porque si no, pero todo es posible. Florencia, indicio en el sentido de cuál criterio utilizar o en el sentido del coeficiente. Del coeficiente. Podría ser cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Podría ser, en este caso, como acá, que tengan, vengo acá, de vuelta, tienen esta situación de decisión y utilicen el coeficiente optimismo relativo con este coeficiente. Podría ser dato tranquilamente. Obviamente no, capaz no tienen la matriz y tienen un enunciado, como hicieron el otro día, de urgencia en la Antártida, y les dicen, en caso de necesitar utilizar algún criterio, utilice este con tal coeficiente. Podría ser. Ojo, y me voy anticipando a algunas cuestiones. De nuevo, yo les puedo decir, en caso de incertidumbre utilicen, o con otras palabras, obviamente, pero el resumen sería, en caso de incertidumbre utilice tal criterio, pero si ustedes tienen probabilidad objetiva y subjetiva en todas las variables, en todos los niveles, no tienen que usar ningún criterio, ¿no? Y ahí está la parte teórica. O sea, solo aplico criterios si desconozco al menos dos niveles de una variable. ¿Sí? Y el coeficiente, terminando tu pregunta, Florencia, podría ser, bueno, apliquen el optimismo relativo, y en ese caso no le decimos más información que esa, bueno, ustedes asumen el alfa es de tanto y resuelven. Y en ese caso sería decisión de ustedes. Pero dependerá de cómo esté planteado el ejercicio. No, en este caso no. Es 0,7, 0,6, 0,61, el que se te ocurra porque tenés ganas de que sea ese número, porque no tenés información. No hay un mecanismo para establecer este alfa. ¿Sí? De nada. Juan, salvo el de Laplace, los restantes tres criterios que vimos tienen sentido cuando ya se conoce una probabilidad. Sí, tranquilamente. Dependerá del caso. ¿Sí? Yo podría decir, la demanda, sé que hay una probabilidad muy, muy baja de que
se dé el peor de todos mis escenarios, ¿no? Pero yo tengo fe y considero que me va a pasar lo mejor. Entonces, utilizo eso. O me quiero cubrir y utilizo el pesimista, ¿no? Que es lo que hablábamos antes que comentaba Franco, ¿no? Usamos muchísimo esto. Bueno, sabemos la probabilidad de esto porque es un dato. Ahora, en el resto, ¿qué hago? Y bueno, por las dudas me cubro y utilizo el pesimismo absoluto. ¿Sí? Tranquilamente podría ser. Claudio, ¿hay un criterio para aplicar estos criterios? Digo, si lanzás un producto va a ser optimista, si enfrentás una recesión pesimista, pero puedes adoptar algo diferente. Acá depende mucho del decisor. Entonces, dependerá de qué es lo que busque, es el criterio que aplicará. ¿Sí? Si quizás, y a veces viene un poco de historia, ¿no? Si uno viene en esas rachas positivas, y a veces quizás tiende a decir, bueno, consideremos que va a pasar lo mejor porque hasta ahora, las últimas 5 veces me pasó lo mejor, bueno, sigamos en este camino, o no. Y por otro lado, esto que hablábamos antes, ¿no? Por las dudas, bueno, veamos qué pasa si pasa lo peor, ¿no? Y otro dirá, no, mira, yo soy más conservador, como no sé qué puede pasar en ninguno de los casos, apliquemos la Laplace. Después vemos, ¿no? Todos estos son supuestos. Después se va a dar uno de estos estados independientemente de lo que nosotros resolvamos, ¿sí? Pero el criterio tiene que ver más con la cabeza y con el conocimiento y quizás algo de esa variable. Obviamente no tiene el conocimiento para poder establecer una probabilidad, pero quizás sí dice, bueno, la demanda siempre me va bastante bien, no sé cuál es la probabilidad en este caso, porque es un producto nuevo, pero conseguiremos lo mejor. Y en otra variable pienso otra cosa, ¿sí? Recuerden, para la materia utilizamos el mismo para toda la decisión. Tomás, en este caso hay una sola, es verdad, y si hay dos, lo que cambia es que lo tenés que aplicar en las dos variables. Ya vamos a llegar a ese caso, ¿sí? Vamos de a poquito. Terminamos de ver con una sin probabilidades, después le ponemos probabilidades y después, si nos alcanza el tiempo, le agregamos alguna variable. Pero en definitiva la resolución es exactamente lo mismo y ya lo vamos a ver. Sigo. Estábamos acá. Matriz de aflicción y Savage, o Savage, ¿no? Savage porque es quien la creó. ¿Qué es lo que dice este criterio? Lo que va a mirar es cuánto me arrepiento si no elijo lo mejor. ¿Sí? O sea, yo no sé lo que va a pasar en el universo, pero si elegí alguna alternativa, dependiendo de lo que pase, cuánto me arrepiento de no haber elegido la mejor. Y en función a eso, vamos a tomar la decisión. Sofía no es costo de oportunidad, es parecido, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, pero básicamente vendría a ser un primo del costo de oportunidad. ¿Sí? Ahora vas a ver por qué. Pero no se resuelve igual que el costo de oportunidad. Por el costo de oportunidad, vos lo resolvés dejando fijo una alternativa y el resto comparás el costo de oportunidad. Acá lo que vamos a hacer es crear una matriz de arrepentimientos y en donde nos vamos a parar va a ser en los estados y no en las alternativas, ¿sí? Porque es justamente la parte que no podemos controlar. Entonces, vamos a plantear una matriz en donde digamos, por ejemplo, si se da N1, ¿qué es lo mejor? Bueno, voy a decir qué es lo mejor que va a pasar, pero estoy hablando de N1. Si se da N1, ¿qué es lo que debería elegir para mejorar mis resultados? Ahí va, salió. S1, ¿verdad? Bien. Entonces, si se da N1, cosa que todavía no sé, por eso estoy haciendo esto, y yo elegí S1, no me voy a arrepentir absolutamente de nada, ¿sí? Porque justamente obtuve el mejor resultado que podía. Entonces, vamos a representar eso. En una matriz de arrepentimiento, en S1, si se da N1, no me arrepiento
de nada. Y si se da N1 y yo eligiese 2, ¿cuánto me hubiese arrepentido? 9, exactamente, ¿no? Y en el caso de C3, 7. Y ahí contesto lo que preguntaron. Melina en S1, el mejor resultado es 14, sí. Macarena, y pones un 0, exacto. En S1, el 12, perdón, sí. Nosotros los ponemos en negativo. Si lo ponen en positivo, es lo mismo, simplemente que es más fácil después para resolver en negativo que en positivo, que después acordarse que tienen que cambiar el signo y elegir, por lo que decimos siempre, de elegir el de mayor resultado esperado. No hay ningún problema si quieren poner el positivo, simplemente después al final la elección tiene que terminar siendo la misma por el mejor resultado. Melina, ningún problema. Sí, 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 Gladys, lo mismo. Volvemos al principio. Entonces, vamos para acá. Estamos. ¿Qué es lo que vamos a mirar nosotros para ver qué nos arrepentimos? Nosotros nos podemos arrepentir de tomar la decisión, ¿sí? Porque es algo que controlamos nosotros. De lo que pasa en el mundo no podemos hacer absolutamente nada, con lo cual, si se da N1, se da N2, N3 o N4, ya escapa a nosotros. Nosotros tenemos que ver que poder elegir lo mejor, y lo único que podemos definir nosotros es si elegimos S1, S2 y S3. Es lo único que controlamos de todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué pasaría si se da cada uno de los estados. Y arrancamos, en este caso, por N1. Si se da N1, ¿qué debería elegir yo para maximizar mis resultados? Debería elegir S1 porque es el mejor de los tres, ¿no? Estamos diciendo, si se da N1, tengo tres posibilidades. O gano 9, o gano 0, o gano 2. ¿Sí? Entonces, si se da N1, esto ya se dio, esto nunca pasó. Con lo cual nos estamos imaginando el futuro. Si se da N1, ¿qué pasa? Bueno, podría pasar estos tres resultados. Entonces lo que decimos es, yo debería, si supiese que va a pasar N1, elegir S1. ¿Y cómo lo mido esto? En arrepentimiento. Si yo digo, si elegí S1 y se dio N1, mi arrepentimiento es 0. ¿Sí? Que es esto que hicimos acá. Es decir, cuando yo mido la materia de arrepentimiento y veo un 0, digo, bueno, elegí lo mejor que podía elegir en función a que pase N1. Si yo elegí S2 en ese momento y se dio N1, bueno, por no elegir S1 me perdí de ganar 9. Entonces voy a decir que me arrepiento en 9. 9 pesos, 9.000 dólares, 9 millones, depende de lo que esté medido. Pero en esos 9 yo me voy a arrepentir porque dije, bueno, si hubiese ido por S1, hubiese ganado 9. Y si elegí S3, ganó 2 en lugar de 9, entonces lo que digo, me perdí estos 7 de ganar. ¿Sí? ¿Queda claro cómo se arma? Ahora seguimos con el resto de la matriz igual. Buenísimo. Si no, volvemos las veces que haya falta. Las veces que haga falta. Vamos, que sale. Entonces, hacemos lo mismo. Sofía, sí. Bien. ¿Qué haces acá? Mira. Vos vas a comparar esto que ganaste contra lo que podías haber ganado. ¿Sí? Por lo tanto, 9 menos 0, o 0 menos 9 si querés, te da menos 9. Si vos elegiste S3, ganaste 2. Contra los 9, que era lo mejor que te podía pasar, 2 menos 9, tenés los menos 7 de acá. Si siempre mi número, el que elegí le resto el de arriba. Por lo tanto, acá era 9 menos 9, 0. Exacto, Alejandro. Siempre lo primero que miro es qué es lo mejor que podía haber
decidido en función al nivel de la variable y ahí comparo. ¿Sí? Veámoslo en N2, a ver si quedó claro. Si se da N2, ¿cuál es lo mejor que yo podría, qué camino me convendría agarrar? S3, ¿no? Que es el 9. Entonces ahí digo, me arrepiento 0. Si voy por S1, gano 4. ¿Cuánto me perdí de ganar con respecto a lo mejor? Bien, 5. Y si elijo S2, con respecto a lo mejor, son 2. Y esto es lo que yo muestro en la matriz de arrepentimiento. ¿Sí? Seamos repetitivos, pero prefiero que quede claro. Lo mismo en N3. Lo mejor, si se da N3, exactamente, es ir por S2. Entonces, ahí yo no me voy a arrepentir nada, por eso tengo el 0. Si elijo S1, gané 2, pero podía haber ganado 8, exactamente, pierdo 6. Y si voy por S3, gané 5, pero podía haber ganado 8, me arrepiento 3. Bien, espero que haya quedado claro. Si a alguien no le quedó claro, levante la mano y lo explicamos de otra forma. No se preocupen. Lo importante es que les quede claro. N4 es lo mismo, ¿no? El 14 es el mejor, de 12 a 14 hay 2, y de 14 a 4 hay 10. ¿Sí? Ahora nos llevó un montón de tiempo, pero esto es bastante más rápido. Bien. Y una vez que tenemos la matriz de arrepentimientos, lo que vamos a hacer acá es aplicar pesimismo absoluto. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar lo peor de cada alternativa y obviamente elegir lo mejor, ¿no? En este caso, lo peor es menos 6, lo peor es menos 9 y lo peor es menos 10. ¿Sí? Por eso les digo, háganlo si lo hacen en negativo es más fácil para resolver esto que si lo hacen en positivo. Tienen muchas chances de equivocarse o cuando resuelven por pesimista absoluto en la segunda parte, o el mejor resultado esperado. Alejandro, exactamente. S1 es la mejor, ¿no? Porque prefiero perder 6 que perder 9 o que perder 10. En realidad, en este caso, es arrepentirme, ¿no? En promedio, entre toda la historia que dije, bueno, no es promedio, ¿no? Porque es pesimista absoluto, en definitiva, en la que menos me arrepiento va a ser en S1. Sí, Sol, ningún problema. Entonces, Eugenia, ahí voy. Y Melina lo mismo. Sí. Van para todas. Entonces, vuelvo para atrás. Un segundo. Dijimos, armamos la matriz de arrepentimientos. Esto creo que hasta acá estamos bien. Y lo que hacemos una vez que ya está armada, fíjense que siempre, de vuelta, ¿no? Todos los cuadrantes tienen resultado y demás. Lo que decimos es, bueno, una vez que ya está la matriz de arrepentimiento completa, para poder resolver esto, aplico pesimista absoluto. ¿Sí? Siempre pesimista absoluta. Porque estamos en arrepentimientos y lo que buscamos es arrepentirnos lo menos posible. Siguiendo esa lógica, elegimos el pesimista absoluto, ¿no? El mejor de los peores. Entonces, si yo voy por S1, lo peor es menos 6, porque es donde más me arrepiento. Si voy por S2, lo peor es menos 9. Y si voy por S3, lo peor es 10. ¿Sí? Esto no lo aclaré, pero creo que se fueron dando cuenta a medida que yo los iba explicando, y por las dudas lo aclaro. Fíjense que cuando nosotros aplicamos optimismo absoluto, pesimista absoluto, no lo hacemos sobre el nivel de la variable, sino que lo hacemos sobre los resultados, ¿no? El mejor resultado, el peor resultado. Y en este caso, para S1 el peor resultado es N3, para S2 es N1 y para N4, para S3 es N4. ¿Sí? No es que decimos el peor, miramos, bueno, será el mejor es N4, entonces N4 para todos. ¿Sí? No, lo que miramos es el resultado.
Entonces, lo peor, ya lo marcamos recién, 6 menos 9 y 10, y obviamente tenemos que elegir lo mejor de lo peor. Y es preferible arrepentirse 6 que arrepentirse 9, por lo tanto, elegimos ese 1. Lo mismo que hicimos en pesimista absoluto. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Sí, no, más o una parte. Buenísimo. Bien. Entonces, hasta acá vimos los 5 criterios, ¿sí? Que podemos aplicar en cualquiera de nuestras decisiones. Y lo vimos, obviamente, desconociendo todos los niveles de la variable. Y recuerden, esto aplica lo mismo para el árbol. ¿Sí? Ahora vamos a agregar un poquitito más de dificultad, simplemente para ver si terminamos de entender los conceptos y porque en algunos casos quizás hay alguna variante. Ignacio, sí, antes de meternos lo que quieran. Por eso pregunté si había dudas de lo anterior. A ver. Optimismo relativo es resultado optimista por coeficiente más resultado pesimista por uno menos coeficiente. O resultado optimista por coeficiente menos resultado pesimista. Es el más, siempre. No entendía la diferencia entre uno y otro, pero es el más. Siempre es un resultado más el otro. Sí. Ahora igual cualquier cosa lo vemos en el nuevo, pero buenísimo que te hayas sacado de la duda. Sí, siempre el cálculo del resultado esperado es algo más lo otro o simplemente ese número. Alejandro, entiendo cómo se saca, pero no ¿de cuál estás hablando? ¿De arrepentimiento? Estamos acá. ¿No? Sí, el cuándo se aplica, yo también te lo debo. Sí, no sé, no aplicaría. Lo mismo, volvemos a lo mismo. El costo de oportunidad también se utiliza y yo no lo aplicaría nunca. Savage, la verdad que tampoco, prefiero, para esto utilizo pesimista absoluto y no armo materia de arrepentimiento. La verdad que yo creo que es muy poco usado, por no decir casi nulo, ¿no? Pero bueno, hay que explicarlo y darlo. Juan Cruz, creo que una parte de explicación. A ver, habías dicho que en optimista y pesimista absoluto el criterio se aplica sobre los resultados. Y ahí creo que me perdí. Bien, ¿qué es lo que digo? Es esto. A ver si optimismo relativo. Acá estamos. No, este no es el relativo. Aplico el otro, que es más fácil de ver. En este. ¿Sí? ¿Qué es lo que dije? Es cuando aplicamos criterios, no es que decimos, bueno, lo voy a aplicar, por ejemplo, optimismo absoluto. Y acá hay 12, 14, bueno, este lo aplico sobre este nivel. ¿Sí? Lo que digo es, lo voy a aplicar sobre los mejores, en este caso, o los peores, en el caso de pesimista absoluto, resultados. ¿Sí? No es que digo, este nivel es el mejor, entonces digo 12, 14 y 4 son los resultados. Claramente, por eso puse uno que no lo era, pero tiene que ver con esto. Lo que yo voy a hacer es decir, bueno, ¿cuál es mi mejor resultado? Este caso, y este el otro. Lo aplico sobre resultados, ¿sí? No sobre niveles. A eso es lo que voy. ¿Sí? El resultado obviamente está en un nivel, pero no es que elegimos un nivel y ese nivel es el que hago el criterio, sino que lo aplico en los resultados. El mejor o el peor, en los distintos casos, va a ser el que voy a usar. No sé si te quedó más claro. Bueno, espero. A ver, ahí va. Bien. Avanzamos entonces. Bien. Laplace, o razón no suficiente. ¿Cómo resolvemos
en esta decisión. Tenemos N1, que es 0,4, N2, N3 y N4 no tenemos probabilidades. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos si nos dicen, bueno, o si decidimos nosotros resolverlo por Laplace? Bien, ¿no? Divido el 0,6. En el caso será 0,2 para cada una porque son 3. Exactamente. ¿Sí? De vuelta, el chequeo de esto tiene que sumar 1, claramente. Bien. Si tuviese solamente 3 niveles y tuviese el 0,4, sería 0,3. Es 0,3, está claro. Lo que me queda, mi remanente, en este caso 0,6, lo dividiré por los niveles en los cuales yo los tenga que aplicar. Excelente, ¿no? Y después, el cálculo es exactamente el mismo que hicimos. Después, si quieren, chequen resultados. Bien. Optimista absoluto. ¿Qué hacemos acá? Sofía, sí. Ahí. Perdón, yo pasé rápido. Porque en definitiva, en este caso el resultado esperado es el que menos me interesa, sino que me interesa que entiendan cómo resolverlo. Pero está perfecto. Sí, exactamente, siempre. En este caso, sí, perdón, si no aclaré, en el caso anterior era lo mismo, ¿no? Teníamos 0,25 en todo y hacíamos 9 por 0,4 más, perdón, 9 por 0,25, 4 por 0,25 más 2 por 0, es el cálculo del resultado esperado. En este caso, exactamente lo mismo, simplemente que en una ya tengo la probabilidad, en el resto aplico, pero va a ser 9 por 0,4 más 4 por 0,2 más 2 por 0,2 más 12 por 0,2. Alejandro, sí, técnicamente podemos decir en este que son probabilidades, no en el resto de los criterios. Exactamente. Por más que usemos algo parecido para poder resolver. ¿Sí? Pero justamente criterios, lo que tiene que quedar claro es que si aplico criterios es porque no tengo probabilidades. Entonces, Laplace no es que estamos asignando, no es que está la probabilidad de ocurrencia, sino que tiene que ver con un método para resolverlo. Y el resolverlo es, bueno, asignarle un valor en esas probabilidades. Pero no son probabilidades, ¿sí? Por las dudas. Si fuesen probabilidades, serían objetivas o subjetivas, y claramente no lo son, porque si no, no podría aplicar criterios. Sofía, no. En mi caso, no. El de ustedes, la hora que ustedes quieran. Pero bueno, la decisión es de ustedes ahí. Trataremos de ser lo más ágiles posibles. Pero bueno, yo hasta las 9 acá estoy. Bueno, seguimos entonces. Optimista absoluto. ¿Cómo lo resolvemos? Florencia dice, elijo el mejor, no importa si N1 tiene probabilidad. Sol pregunta lo mismo, ¿no? De vuelta, conceptual. Siempre que tengo probabilidad, sea objetiva o subjetiva, la tengo que usar. Entonces, no puedo desestimar esa probabilidad. Si es 0,4, es ley. Lo tengo que usar sí o sí. Voy a aplicar criterios en aquellos niveles donde no conozco las probabilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Macarena, le aplico el 0,6 al 12, en el caso de C1. Alejandro, S2, no sé cómo llegaste, me contaste el final de la historia. Florencia, te sumas a Macarena. Bien, entonces, vamos, vamos por partes. Este 0,4 de acá está claro que lo tengo que usar. Tengo un dato, objetivo subjetivo, es mejor a no saber nada y no podemos desestimarlo. Así que este 0,4 lo voy a usar siempre. Por lo tanto, como decía Macarena, me queda 0,6. Entonces, toda esta parte
me va a quedar 0,6. Que es lo mismo que hicimos antes. En Laplace lo que hicimos fue este 0,6 dividirlo 0,2, 0,2 y 0,2. Pero en definitiva lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo. En toda esta parte me queda 0,6 para utilizar. De vuelta, acá lo tengo en N1, podría estar en N3 la probabilidad. Es indistinto. El 0,6 será entre los otros niveles. Así porque es más fácil explicarlo. Entonces, si estamos diciendo yo aplico el criterio en aquellos niveles donde no tengo probabilidad, son estos tres. Y ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, ¿qué es lo mejor? Olvidándome de N1 en este caso, ¿no? Porque eso tiene probabilidad y para mí, ya está. Eso lo voy a tener que usar siempre. Del resto, en S1, ¿qué es lo mejor que me puede pasar entre estos tres? N4, ¿no? Entonces, será el 12. S2, lo mismo. Y S3, N2. En este caso nos quedaron igual que hicimos la otra vez, pero con la diferencia que ahora tenemos probabilidades. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Este 0,4, dijimos, es ley, lo uso siempre, y como ven acá, lo tienen, ¿no? 9 por 0,4, 0 por 0,4, el 2 por 0,4 está siempre. Esto, bueno, esto quiso hacer un check, ahí está. Esto lo uso siempre. Y mi 0,6 lo tengo que usar, que es el complemento que tengo. Y ahí donde yo aplico criterios, que son estos que vimos acá. Exactamente Melina. ¿Sí? Para optimista relativo, lo utilizo en el complemento que a mí me queda. En este caso, el 0,6. Si fuese 0,3 acá, tendría 0,7 y demás, ¿no? Pero siempre aplico criterios en aquellos niveles donde yo desconozco la probabilidad. También podría ser que en dos de los niveles tenga probabilidad y demás. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro esto? Entonces, tengo probabilidad, la uso, y en el resto aplico el complemento. Sí. Y si hay dos niveles, no tenés dudas. Ah, perdón. Me estoy adelantando a la pregunta. Que tienen el mismo número, ¿te referís? Ya creo que te entendí, ¿no? Si acá también hubiese un 12, ahí, y dijimos el mismo ejemplo. Ni no importa, es lo mismo, es indistinto. Puedes usar el DN3 o el DN4, vas a usar 12 igual. No te va a cambiar. ¿Sí? Lo importante es que uses el mayor es 12. Si total no sabes cuál te va a pasar si N3 o N4. Por lo tanto, elegís 12. Puedes elegir cualquiera de los 12 del mismo 12. ¿Sí? Porque el 12 va a ser por 0,6, no importa cuál de los dos sea. Así que es indistinto. Bien. ¿Seguimos? Ahora, y si empata, ahí lo tenemos que volver a hacer. Exactamente. En este caso todavía nos queda espacio para hacerlo. Si el 0,4 queda fijo, desempatarán en este 0,6, el 12, 14 y 9, y utilizaré los que siguen. Exactamente. Vamos. Si no, no van a llegar a ver ni el segundo tiempo. Sofía, sí, en este caso sería 4, 8 y 5 exactamente. El 9 ya lo usaste antes. Este ya lo usaste, este ya lo usaste y este ya lo usaste. Esto no lo puedes usar, te queda el 4, te queda el 8 y te queda el 5. ¿Sí? Recuerden que de vuelta, estos números que tienen probabilidad no lo podemos usar. Pesimista absoluto es exactamente igual, pero con lo peor, ¿no? No hay mucha ciencia acá, tiene que ver lo mismo, ¿no? Respetamos el 0,4 siempre y después lo peor. En este caso son estos tres, ¿sí? Es exactamente igual, pero con lo peor, y obviamente siempre nosotros esperado elijo el mayor. Creo que acá no hay mayor duda porque exactamente lo mismo que hicimos antes, pero
con los números peores en lugar de los mejores. Vamos al siguiente, que se pone interesante. Optimismo relativo, con un alfa de 0,7 para que sea más fácil y más visual. Ahora sí, los escucho. ¿Cómo resolvemos esto? O los leo. ¿Qué hacemos con este alfa y el alfa y el 1 menos alfa? ¿Qué se imaginan? Bien, Macarena, ¿no? Al final de la historia, todo tiene que sumar 1. Estamos de acuerdo. Paula, primero el alfa con lo que no tenga probabilidad y luego con el anterior. Creo que te seguí. Macarena, multiplico 0,7 por 0,6 y 0,3 por 0,6. Bien, es una forma, exactamente. Esa podría ser. No pasa nada, Paula, pero se entendió. Bien, vamos. Entonces, ¿no? La primera parte es lo mismo. Dijimos, acá, recuerden que tiene que haber un 0,6 para cumplimentar este 1 de acá. ¿Sí? Ahora, el criterio, ¿dónde lo voy a aplicar? Justamente en esta parte. ¿Y qué voy a decir? Bueno, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor en la parte donde no tengo esta probabilidad, claramente? Entonces, acá tengo lo peor, acá tengo lo mejor, acá tengo lo peor, acá lo mejor, acá tengo lo peor y acá tengo lo mejor. Entonces, todo esto es lo que yo voy a utilizar ahora. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que tienen esto tal cual como venimos hablando hasta ahora. Esto queda fijo, lo uso siempre. Y acá tienen este 0,6, que también lo estoy haciendo. ¿Y qué voy a hacer con este 0,6? Lo voy a multiplicar al criterio que estoy aplicando, ¿sí? Porque básicamente es el complemento que me queda. ¿Y dónde aplico? Vamos a usar otro color. ¿Y dónde aplico el alfa? Fíjense que lo apliqué acá adentro. Acá tienen el 0,7, que ese es el alfa, y el 0,3, que es el 1 menos el alfa. ¿Sí? Entonces, aplico primero el criterio y digo, vamos a borrar todo esto porque ya queda feo. Y digo, mi alfa lo aplico sobre los mejores, 12, 14 y 9, que son estos tres, y que están en la zona en la cual yo aplico criterios. Los peores, que son 2, 7 y 4, están acá, por el 1 menos alfa, que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que adentro del paréntesis, las probabilidades, que no son probabilidades, suman 1. ¿Sí? Y por fuera pasa exactamente lo mismo. Fíjense que acá también suma 1. ¿Sí? Entonces siempre, que es lo que dijo Macarena cuando empezó esto, bueno, tenemos que lograr que esto sume 1. Bueno, tiene que sumar 1. Por dentro y por fuera. Por el criterio y por fuera las probabilidades que tenemos. ¿Sí? Entonces, resuelvo el paréntesis, después ya es una cuestión matemática de qué resuelvo primero. Resuelvo el paréntesis, lo multiplico por 0,6 y tengo el 9 por 0,4 y esto da 9, 7,1 y 5,3. Lo importante es que entienda la lógica, después el resultado es hacer la cuenta. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Volvemos a ver algo de todo esto. Este es el más complejo a la hora de resolver con probabilidades. Así que, si entendieron, genial, y si no, lo volvemos a explicar sin problemas. Bien. Avanzo entonces, después las preguntas que quieran. Y nos queda Savage, ¿no? La matriz es la misma que hicimos recién, se resuelve exactamente igual. Fíjense que yo
paso a arrepentimiento todo, sin importar si tiene o no tiene probabilidad, pero igualmente la probabilidad la voy a seguir utilizando. Y como hicimos antes en pesimista absoluto, creo que no tiene mayor dificultad, voy a aplicar sobre N2, N3 y N4 el peor resultado por el 0,6 que es el complemento. ¿No? Que en definitiva es esto que tengo acá. El 0,4, el 0,4 está, y el 0,6 que está acá se aplica sobre los peores resultados. Acá y acá. ¿Sí? Obviamente, de acá elijo, creo que no lo marqué, S1. ¿Sí? ¿Queda claro? Se resuelve exactamente igual que si no tuviese probabilidades. Después, obviamente, para ser pesimista absoluto, que ya vimos antes, es lo mismo. Sol, sí. ¿En qué de todo? Vamos, vuelvo del principio, más fácil. Hasta acá es lo que hicimos antes. De hacer no lo resolví de vuelta, porque es la misma matriz. ¿No? Hasta acá llegamos. Ponemos el mejor, en los niveles el mejor, calculamos la diferencia y demás. ¿No? Hasta acá estamos. Sabemos que N1 es 0,4, con lo cual va a seguir estando. Y por otro lado, que todo esto debería valer 0,6. Una vez que ya tenemos esta matriz de arrepentimiento, es exactamente lo mismo que aplicar pesimista absoluto, porque tengo que aplicar eso, básicamente. Entonces, el 0,6 lo voy a aplicar sobre estos niveles, lo voy a hacer sobre el peor de cada uno de estos. Entonces, acá tengo el -6, acá tengo el -2 y acá tengo el -10. Si todo esto por este 0,6 que está acá. Y por otro lado, algo que nunca puedo desestimar, tengo este 0,4 que está acá. ¿Sí? Por el 0, por el 9, por el -9 y por el -7. Buenísimo. Y en definitiva lo que decimos es, elijo la de mayor resultado esperado, en este caso S1. Bien. Podría ser Alejandro. A veces, este en el caso porque tenemos una sola variable, ¿no? Si le metemos más variables, va a quedar mucho más visual en el árbol que en la matriz, y muchas veces para resolverlo quizás tengan que transformar la matriz en un árbol como para verlo. Pero sí, en principio la matriz está claro. Florencia, sí, perdón. -3,6. Chequé en 6 por 6, 36, es -3,6. Acá está mal este número, está claro. Gracias por la aclaración. Este no va, que va este. Igualmente, sigue siendo la misma decisión, exactamente. Seguimos eligiendo S1. Juan Cruz, la verdad que no me fijé. Obviamente es casualidad. La respuesta es casualidad, sí. Pero chequemos. S1, 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 S1. Sí. La próxima voy a hacer uno que S2. O alguna otra. No, es totalmente casual y tiene que ver con la dispersión de los números, en este caso. No les sirve como chequeo decir, bueno, a ver si se precae el criterio, por lo menos todo me tiene que dar la misma alternativa. No, no va a suceder esto. En este caso tenemos probabilidades, pero a mí me suena que en los anteriores, mira, ves, acá daba S2, optimista relativo. En este daba S1, así que en este daba S2. ¿Sí? No siempre te va a dar lo mismo, porque obviamente depende del resultado. Si elegís el mejor y el peor, no siempre están en la misma alternativa, con lo cual puede que te dé, por criterios distintos, alternativas elegidas distintas. ¿Sí? Por eso se aplica. Si no, si siempre te dice la misma alternativa, la realidad es que utiliza uno solo y ya está. ¿Para qué veríamos 5? ¿No? Dentro de la lógica,
No tiene sentido ver 5 si siempre vamos a llegar a lo que nos importa es cuál es la decisión, no tendría sentido. Entonces, de esa lógica, está bien que me pueden dar alternativas distintas dependiendo del criterio que yo utilice. ¿Sí? Está perfecto, pero a veces uno dice, bueno, si no, ¿para qué hacemos todo esto? No tendría sentido. Si ese fuese el caso, sería, listo, eliminamos el tema de la agenda. Pero no lo es. Bien, voy a este ejemplo. Y acá sí tenemos más variables, y en este caso se los muestro en el primer ejemplo que usamos de árbol, simplemente porque ahora sí, van a notar que es mucho más visual. Después vamos a trabajar también con matrices esto. Pero vamos a ponerle acá algunos números, improvisando esto. Improvisando, total, no pasa nada. Y ahora vemos el otro caso. Y esto es lo que yo le decía antes. Hasta ahora hicimos ese tipo de casos, ¿no? Sin probabilidades o con probabilidades, una sola variable. Si tuviésemos más variables y tuvimos que aplicar un criterio, en este caso solo podemos aplicar el criterio en n. En el resto, no, obviamente, porque tienen probabilidades. Entonces, si yo tuviese que resolver esto, y les digo, por ejemplo, por optimista absoluto, ¿sí? El que quieran, pero para usarlo como ejemplo. ¿Cómo resolvemos este caso que le vamos a llamar caso A? Optimista, lo pongo acá. Optimista absoluto. Y este le ponemos un número, ¿no? Este es más fácil. Yo les resuelvo este S2. Listo. 4. ¿Qué alternativa elegimos? Ya se me fue, no se me vayan todos a ver el partido. Elijo S1, ¿por qué? Tiene el resultado más alto. Ya tenemos, Eliana, sí, podría pasar. Ojo, a esto iba. Miren que acá tenemos probabilidades. No sé qué cálculo están haciendo, pero acá tenemos probabilidades. Con lo cual, que acá tenga el mayor, no me dice absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, ojo, que yo las probabilidades las tengo que usar siempre. Entonces, hasta ahora, ¿cómo resolvíamos esto? Bien, Alejandro. Entonces, para llegar a M, ¿qué hago? ¿Cuál es el resultado que va acá? 5, ¿no? 10 por 0, 5, más 0 por 0, 5, te da 5. Bien. El de Q hago 3 por 0, 125, más 6 por 0, 875. Ahí, bien, hay chequeo. 5,62 dice Sebastián y Florencia. Y ahora, entre 5 y 5,62, ¿qué hago? N2, dice Florencia, ¿no? Exactamente. Entonces, este resultado pasa a ser mi resultado esperado. 5,62. Exactamente. ¿Por qué? Porque acá aplico el criterio. Porque es la única variable, los únicos niveles de variable donde no tengo probabilidades. Si no lo aplico en todo, teniendo probabilidades. Esto es a lo que quería llegar. ¿Sí? En la matriz tienen que hacer exactamente lo mismo, pero muchas veces, se los muestro así porque muchas veces cuando tengan la matriz N1, M1, N1, M2, N2Q1, N2Q2, van a tener que, a veces lo pueden resolver igual, pero hasta que se acostumbren quizás, bueno, tengo que hacer el árbol de esta matriz para entender qué es lo que afecta primero, si la probabilidad o tengo que aplicar el criterio. Ahí vamos, Laura. ¿Llegaste hasta la primera parte?
que aplicamos la probabilidad en M y en Q, o arrancamos por ahí. Si no, voy un pasito más atrás. Bien, entonces, ahí voy, Florencia. Entonces, aquí hicimos 10 por 0,5 más 0 por 0,5, dijimos 5, ¿no? Estamos haciendo todo el rollback para el resultado esperado. Y acá abajo hicimos lo mismo. 7 por 0, 125, 3, perdón, ya no veo. 3 por 0, 125, 6 por 0, 85, 87,5, da 5,62. Y ahora, cuando voy a n, no tengo probabilidades, por lo tanto aplico un criterio. En este caso, dije, bueno, resolvamos esto por optimista absoluto. Entonces, n1 tengo 5. En n2 tengo 5,62, que ya lo tengo calculado. ¿Qué es lo mejor de estos dos números? 5,62. Entonces esto es lo que yo llevo a mi resultado esperado. Exacto, Paula. Si fuese pesimista, elegiría 5. Igual en este caso, siempre elegiría ese 1. Y si aplico Laplace, pondría 0,5 y 0,5 en N1 y en N2. ¿Sí? Igualmente seguiría eligiendo ese 1. ¿No? Pero tiene que ver con este análisis que estamos haciendo ahora. Ahora sí, subo y leo que había algunas preguntas, creo. María Eugenia, sí, en N elegimos eso, exactamente, el mayor sin sacar la probabilidad, porque no hay probabilidades. Tiene que ver con eso. Florencia, decís de hacer uno en matriz. Hacemos la misma si quieren en matriz. Ahí está, estaba más abajo. Sí. Dejo esto así lo usamos como ejemplo. Sol, es que como que salteo n para calcular el resultado esperado, me quedo con el mayor resultado de m. No, no es que lo salteás, sino que recuerden que el árbol solo lo resolvemos de acá para allá. Con lo cual, estamos haciendo el mismo cálculo que hacemos siempre. Esto por esto, más esto por esto. Simplemente cuando llegamos a una variable o a niveles donde no tengo probabilidades, ahí voy a aplicar criterios. En realidad no estás salteando nada, simplemente ahí estás definiendo el criterio y en función de eso es el resultado que vas a tomar para el resultado esperado. Sofía, no sé si te contesté. El- claro, el 5,62 lo que digo acá es, bueno, elijo ese 1. Ya termino, no tengo otra cosa más que hacer. Ya llegué hasta el resultado esperado. Este va a ser mi resultado esperado de ese 1 y este es el resultado esperado de ese 2, que como está en certeza, es el mismo que el resultado. ¿Sí? No hay más que hacer, ya está, ya resolvimos. Acá terminaría. Bien. ¿Cómo sería entonces esto? Y de paso practicamos. Mira, Eugenia, si no dice el criterio, exactamente. Eligen el que ustedes quieran. ¿Sí? En árbol igual, el único que seguro no vamos a utilizar es Savage, ¿sí? Porque requiere una complejidad diferente para resolverlo que no lo vamos a ver. Así que quédense tranquilos. Siempre que utilicemos árbol, no vamos a usar Savage, sí podemos usar los otros 4 tranquilamente. Macarena. Alejandra, sí, sí, eso, por eso les avisé. ¿De cuál me estás hablando? Del 6 por 10. Ah, estamos el de acá abajo. Sí, este igual no lo usamos. Ya está, ese ya lo resolvimos antes. Pero sería eso, ¿no? 3 por 0,4 más 10 por 0,6. Sí. Por ahora no hay ninguna novedad. No, mi pregunta era, vamos a borrar este de acá. Alejandra, si fuese optimista relativo, en este caso vos pondrías el coeficiente al mejor, no este 5,62. Si decís coeficiente 0,7, miren que agarro otro color. Sofía, estábamos hablando de este de acá abajo, ¿no?
te aviso. Por eso no tiene nada que ver con este de acá. Alejandra, si esto fuese, decimos, coeficiente de optimismo de 0,7, entonces al mejor, que es 5,62, le aplico el 0,7 y al peor, que es 5, va el 0,3. ¿Sí? Eso sería por optimista relativo. ¿Sí? Y en este caso sería esto exactamente, pero no era a lo que yo quería ir ahora. Bien, ¿cómo sería entonces el otro árbol? Y este es exactamente igual que hicimos recién. No tener probabilidades en ninguna variable, exactamente lo que hicimos recién. Es decir, si acá fuese 10, 8, 6, 4 y 5, para que no quede dominada. ¿Sí? Si quieren, si acá, bueno, aprovecho que hicieron la pregunta, que no hicieron la pregunta, pero se me... Si esto fuese así, esto es un 8, o intenta hacerlo, 10, 8, 6, 4, 3, y tienen esta situación, exactamente, Alejandro. S2 está dominada, ¿sí? No hay ningún motivo por el cual yo elija S2 sobre S1. Entonces, no me importa si no tengo probabilidades, no hace falta que lo resuelva, voy a ir por S1, ¿sí? Entonces, y esto es lo que hablábamos en la clase pasada. Si veo dominancia, cada vez que me enfrento con un árbol en una matriz, debería tratar de ver dominancia al principio, una vez obviamente que ya tengo los resultados. Antes de aplicar criterio y de resolver el resultado esperado, debería haber dominancia para ahorrarme un montón de tiempo. En este caso, lo vamos a sacar, obviamente, para que no quede dominada. Dejamos un 5. Entonces, si yo les digo, utilicemos pesimista absoluto para así ir probando todos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el resultado esperado de ese 1? Bien. El de ese 2 es fácil, es 5. Y el de ese 1, digo, es más fácil decir, como todo es incertidumbre, el peor va a ser 4, está claro, pero vamos a resolverlo como debería ser sin este atajo. ¿Qué es lo que yo hago para resolver esto? Lo hago variable por variable. Entre 10 y 8 lo peor es 8, por lo tanto, acá yo tendría 8. Entre 6 y 4 lo peor es 4, por lo tanto, acá tendría 4, y cuando resuelvo n, entre 8 y 4 lo peor es 4, por eso es que termina siendo 4. Como yo ya sé que no tengo ninguna probabilidad, yo ya sé que el menor de todo esto va a ser mi resultado esperado. Por eso tomamos al principio el atajo de decir, ya sé que es 4. ¿Sí? ¿Pero por qué es 4? Porque tengo que resolver todo esto antes. Si en el medio tengo una probabilidad, no puedo tomar este atajo como pasó antes. ¿Sí? Si fuese, por ejemplo, sacamos esto, si fuese optimismo relativo de 0,8. ¿Qué hacemos acá? Alejandro, sí, en este caso, sí. En las 3 sería que aplicaríamos el coeficiente. Macarena, donde tengo la probabilidad 0,8. Ahora tenemos que ver eso, ¿dónde ponemos el 0,8 y dónde ponemos 0,2? Valentina, sí, si acá fuese 3, no importa, no utilizás ni siquiera un criterio, porque como ya está dominada, ya sabés que vas por ese 1, por lo tanto, no hay ningún criterio que utilizar. ¿Sí? Bien, esperen que lo sigo ahora. 10 por 0,8 y 8 por 0,2. Estamos de acuerdo. Coeficiente optimista va acá, 0,8, este 0,2. Estamos de acuerdo. Bien. 10 por 0,8, están todos diciendo lo mismo. Después,
Florencia, 6 por 0, 8. Bien. Este es el mejor. Y este es el complemento, que es el peor. Es lo que tenemos. Hasta acá estamos, ¿no? M1, M2. Bien. 0, 8. M1, 1. Estamos, ¿no? 9,6 da el primero, imagino. Porque el resto no puede dar 9,6. Está claro. Este es un check, ¿no? Q no puede dar nunca 9,6 porque es un promedio entre 6 y 4. Y el segundo da 5,6. Bien. Gracias, Franco. Escuché a algún vecino gritar, así que calculo que sí. Da suerte de tener clases mientras juega. Bien. Hasta acá llegamos, ¿no? Estamos. Aplicamos primero, y está perfecto que no hayamos aplicado antes en N porque no sabíamos cuáles eran los resultados. Y ahora sí lo aplicamos teniendo en cuenta cuáles son los resultados. Y ahí, como dice Florencia, y dijo Macarena, y no sé si alguien más, perdón, sé que se me fueron. Sofía ya están ratoneando de algún lado puntos, ¿no? Este es 0,8 y este es 0,2, exactamente, ¿no? Y esto da 8,8, ahí nos dice Florencia, le creemos, entonces elegiríamos S1. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Y así vemos el último caso que les quiero mostrar que sale de lo que hicimos al principio. Bien, entonces, voy a borrar esto un segundito para tener más lugar. Esperen que se me fue el chat. Ahí lo recuperé. Bien, para cerrar esto, vamos a acá. Bueno, le ponemos los números 10, 0. Quería ser un poquito más prolijo, pero no va a poder ser. El caso A, este que tenemos acá. ¿Cuáles serían los estados? Para hacerlo en matriz, ¿no? Si esto fuese una matriz, que la vamos a hacer acá, ¿cuántos estados tendríamos? Volvemos a complejidad. Bien, los 4, y ahí Florencia lo describió, ¿no? Entonces tendríamos N1, M1, no me va a alcanzar esto, ¿no? Me voy a llevar esto para otro lado, claramente. Miren que borro todo. Lo que no sé es si esto yo lo puedo copiar acá. Excelente. No lo llevo. Porque yo dejé una hojita en blanco al final. Perdón. Este de acá, a ver si se me pega. No, no se me iba a pegar. Era obvio. Lo intenté, pero bueno. Lo hacemos acá. Lo hacemos rápido. Esto teníamos esto. Perdón la desprolijidad. Esto era así. No me acuerdo las letras, pero creo que eran estas. ¿Sí? Entonces, dijimos, N1, M1 es un estado, N1, M2 es otro, N2, Q1 y N2, Q2. ¿No? Tenemos acá S1, S2. Perfecto. Hasta ahí estamos. Vamos a ponerle tal. Ya me interesa que sea lo mismo. 10, 8, 4, 2 y 5. ¿No? Entonces, para ese 2 siempre va a ser 5. Y esta creo que ya no hay dudas con esto. Para N1, M1
va a ser 10, para N1, M2 va a ser 8, acá 4 y acá 2. ¿Sí? Ahora el problema que tenemos son las probabilidades, ¿no? Porque acá teníamos 0,5 y 0,5, y acá, no me acuerdo, pero hagámoslo más fácil, 0,7 y 0,3. Entonces, sí, era de 0,125, pero nos va a complicar para... Ya son números distintos, así que ya es indistinto. Entonces, n no sabemos, pero m sí. ¿No? Tenemos m1 que es 0,3, perdón, 0,5. Este es 0,5, vamos a borrar. Este es 0,5, este es 0,7 y este es 0,3. Acá, resultado esperado. Bien. Entonces, como les decía, fíjense que ahora es más difícil, cuando tienen la matriz, de poder entender qué es lo que tienen que aplicar. ¿Sí? ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto? Por esto que está acá, miren, por los resultados. Esperen que agarro este color. Fíjense, si no tuviéramos el árbol, pues obviamente ahora nos va a sesgar el árbol para verlo, pero Q se da solo cuando se da N2, y M se da solo cuando se da N1. Por lo tanto, podemos ver que hay una dependencia de Q con N2 y de M con N1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que después podemos representar si hacemos un árbol. Ahora, a la hora de resolver, es exactamente lo mismo, ¿no? Deberíamos resolver primero M y después definir N. Pero como lo ven, no se ve tan claro en la matriz que en el árbol. ¿Sí? ¿Se puede resolver? Sí, pero no queda tan claro que cuando nosotros lo vemos en el árbol. Por eso les decían que era más visual la matriz, sí, pero cuando tienen más variables, acá se empieza a complejizar un poquito. ¿Sí? Pero igual se puede resolver. Juan Cruz, sí, al principio sobre todo les va a convenir, una vez que tienen esto, para terminar de entenderlo, es entender esto, cómo se comporta, qué depende de qué y qué tengo que resolver primero. ¿Sí? Porque a veces puede estar al revés, ¿no? Depende cómo esté la situación. Entonces, sabiendo pasar de un árbol a matriz y de una matriz a árbol, se simplifica todo para entender cuál es la cuenta que uno tiene que hacer. Pero en definitiva, si sabemos que M depende de N1, vamos a tener que resolver primero M, y eso es lo que vamos a hacer. Nos resolvemos 10 por 0,5 y 8 por 0,5, y acá yo voy a tener un resultado que va a ser para N1. Y lo mismo acá, como Q depende de N2, voy a resolver todo esto por el 0,7 y por el 0,3. Y este va a ser el resultado para N2, que es exactamente lo mismo que tenemos acá, pero claramente en el árbol es mucho más claro. ¿Sí? Y acá sí aplicaré el criterio una vez que resuelva la probabilidad. Conclusión, si tienen más de una variable, les recomiendo que en principio, claramente es mucho más fácil en árbol, en principio, chequeen esto de si hay dependencia, qué pasa primero, qué pasa después, como para graficarlo en un árbol. Y una vez que ya estén acostumbrados y lo vean, lo pueden resolver directamente en matriz y no hace falta que lo pasen al árbol. ¿Sí? Pero a veces es cuestión de práctica y de estar con esto varios ejercicios. A ver. Florencia, claro, la cuenta la haces igual, pero la harás abajo. ¿Sí? Haces el 10 por 0,5 más 8 por 0,5, y acá te va a dar un resultado. Y acá abajo vas a comparar el 4 por 0,7 más el 2 por 0,3. Vas a tener otro resultado, y acá vas a decir, bueno, en este caso
si es optimista absoluto, cuál es el mejor o qué tengo que aplicar. Si fuese Laplace, claramente no tienen que hacer nada, ¿no? Porque ponen 0,505, 0,505 y lo resuelven, porque ya tienen la probabilidad del estado, que sería muchísimo más fácil. Por eso, a veces en estos casos se usa Laplace. Juan, hay tiempo. Tenete fe. Bien. ¿Estamos hasta acá? Igual entre una cosa y la otra ya se hicieron casi las 9. Hago el resumen de siempre para llevarnos y después si tiene alguna duda me quedo. Después vemos el segundo tiempo tranquilos, no se preocupen. Entonces, de lo que vimos, llévense, lo que si tengo iguales a resultados esperados, repito el procedimiento, asterisco, siempre y cuando pueda repetirlo, ¿no? Ya vimos que en algunos casos no se puede repetirlo, no hay problema terminar ahí. Que aplicar criterio no es asignar probabilidades, lo hablamos en estas 2 horas 72 veces más o menos, espero que les haya quedado claro. Con cada criterio la alternativa elegida puede ser diferente, ya lo vimos, muchas veces puede que no, pero eso no es indicio de nada, si no, no usaríamos tantos criterios, usaríamos uno solo y ya está. Aplicar los criterios sobre resultados y no sobre estados, que es lo que hablábamos antes cuando veíamos optimista absoluto, pesimista absoluto, como ir al resultado y no decir, bueno, este estado es el optimista o este estado es el pesimista. ¿Sí? Melina, ahora te contesto. Después, matriz de arrepentimiento, que lo hacemos por estado, vemos que es el mejor de cada estado, a diferencia de lo que venían haciendo en alguna otra materia con el costo de oportunidad, que era por alternativa, si comparamos por estados. Y recuerden, antes de resolver cualquier cosa, vean dominancia, porque si ven dominancia y hay dominancia, no importa el criterio que utilicen, no hace falta aplicarlo, porque ya van a tener la alternativa elegida. O al menos, si son más de 2 y hay una dominancia, tienen muchísimas menos cuentas para hacer. Sí, esto ya pensando un poquito más en el examen y en ahorrar tiempo. Lucía y Melina, el tema de dominancia, ahora volvemos. ¿Sí? Melina, no entendí en qué influye la dependencia de las variables cuando resolvemos lo que estaba explicando antes. Ya lo borré, pero básicamente lo que dependía es, no es lo mismo, esperen que, acá, no es lo mismo que la dependencia se dé, esto no va a cambiar el árbol, pero yo lo hablaba a nivel matriz, obviamente. Si yo tengo la probabilidad acá, lo que me marca, gracias Sofía, no nos perdimos de nada, no se preocupen. Si yo tengo la probabilidad acá, lo que me marca la dependencia es lo que tengo que resolver primero. En este caso, debería resolver criterios primero y después aplicar las probabilidades. Si fuese al revés, yo debería, como hicimos antes, perdón, la desprolijidad, resolver primero las probabilidades y después aplicar criterios. En eso es lo que me cambia entender la dependencia, ¿sí? Porque en entender la dependencia sé cuál tiene probabilidad y cuál no, y en eso es que yo tengo, que es lo primero que tengo que resolver. Si tengo que resolver estas variables que está acá, o la que tiene probabilidad. Lo mismo, ¿no? Resuelvo primero la probabilidad y después aplico criterios. Esa es la diferencia a la hora de la matriz. En el árbol va a estar muchísimo más claro porque van a ir resolviendo de derecha para izquierda. ¿Sí? No va a haber muchas dudas con esto. ¿Sí? Y con respecto a la dominancia, que era el otro que preguntaban, tiene que ver con esto, básicamente. Lo voy a hacer muy simple.
Si yo tengo esta situación, y la verdad que, bueno, no es el mejor color este, que cuál es la probabilidad y cuál criterio utilizo yo acá, me es indistinto, porque en definitiva siempre voy a elegir ese uno, ¿sí? Porque 10 es mejor a 0, 4 es mejor a 0, no hay motivos para que yo elija esta alternativa. Por lo tanto, ese 2 para mí deja de ser considerado una alternativa por dominancia. Y siempre voy a elegir ese 1. Entonces, si voy a elegir ese 1, ¿para qué me voy a preocupar en qué criterio utilizar y cómo resolverlo? Ya está, elijo ese 1. Ese es el punto de hiperdominancia. Valentina puede pasar, pero no creo que tanto. Quizás tienen alguna otra más, entonces pueden descartar una, ¿no? Si esto fuese 5, esta no la elegirían nunca, pero sí deberían resolver para ver entre ese 1 y ese 3 qué les conviene. Sería un poquito más lógico. Todavía ni estamos cerca, ya están, no lloren antes de tiempo. Bien, ¿dudas? Algo que Juan Cruz esperemos que sí. Depende más de vos que de mí, te tiro la pelota. Melina, ok. Esperemos que no. Así los recibimos con una sonrisa todas las clases. Piedad es la palabra más usada hoy. Juan Cruz, pregunten lo que quieran. Es para esto. ¿Sí? Las clases son para que ustedes pregunten. Si no, les subiría el video del cuatrimestre pasado y que lo vean y no es la idea. Si no preguntan, me aburro aparte. Bueno, dudas, consultas. Si no, considerando que son las 9:02, podemos dar por finalizada la clase, ¿no? Y vamos a ver el segundo tiempo del partido. Bien, sí. Hagan los ejercicios solamente, la clase del lunes van a tener matrices, van a ver un poquito de criterios, y recuerden que a partir de ahora, que es lo que yo les dije la otra vez, empezamos a acumular cosas, ¿no? Ya vimos las dos herramientas, árboles matriz, ahora le sumamos criterios, después le vamos a sumar costos, después veremos objetivos múltiples y acá. Por eso no traten de no dejar todo para después, porque se van sumando cuestiones y la idea es evitar la bola de nieve. Bien, bueno, si no hay dudas, cerramos acá. Igual yo me quedo conectado unos minutitos por si sale alguna otra duda. Si no, buenas noches y buen fin de para todos.